Muy bien, ¿qué tal, jóvenes? Saludos. Esta es la primera clase para los alumnos de temas selectos de Química 2 de sexto semestre de la preparatoria Felipe Carrillo Puerto. Muy bien, vamos a empezar. Los temas anteriores que hemos visto están relacionados completamente con este tema. Este tema se le denomina equilibrio químico. Los temas anteriores que estábamos viendo era velocidad de reacción. Ahora, o cinética química. De hecho, tiene que ver con cinética química, porque es cómo es que se comportan las reacciones químicas. Ahora, esto, como había dicho anteriormente, se le denomina equilibrio químico. Está en el libro, se los voy a poner en el Classroom, en la página 582 del libro que está en PDF. El libro se llama Química, es la séptima edición de Raymond Chang, y esta es la editorial. Sale, ahí está para que revisen la bibliografía, pero igual voy a estar explicando todo al respecto. Ahora, ¿qué es el equilibrio químico? Como lo dice el nombre, el equilibrio es un estado donde no se observan cambios en el tiempo. Eso es como un tipo de introducción. El equilibrio es cuando las dos cosas están, o los factores que se encuentran dentro de un sistema están iguales, están en equilibrio, como lo dice el nombre. Ahora, eso es una. Vamos a avanzar a lo que es como tal la definición de equilibrio químico. Les leo. Se alcanza cuando las velocidades de las reacciones, directa e inversa, se igualan y las concentraciones netas de reactivos y productos permanecen constantes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos está intentando decir esto? Vamos a plasmarlo con un ejemplo. En una reacción química, normalmente nosotros siempre hemos visto que las reacciones químicas se comportan en una dirección. De esta forma. A esto me refiero con una sola dirección. ¿Qué significa eso? Que en realidad no lo hacen. Eso es justamente la respuesta. La mayoría de las reacciones químicas no tienen únicamente una dirección, sino que proceden en una dirección distinta. ¿Qué significa esa dirección distinta? Que es reversible. Estas dos flechitas nos indican que la reacción química es reversible. De hecho, esta reacción que les acabo de escribir es un tipo de reacción reversible, la cual, ¿qué es lo que le sucede? Que el tetraóxido de dinitrógeno se convierte en dióxido de nitrógeno. ¿Y esto por qué? Por las condiciones medioambientales donde se está llevando a cabo, hace que la reacción, conforme se vayan produciendo productos, perdón, a la vez estos productos producen los reactivos, hasta que llegan a un estado de equilibrio donde no cambian, sino que permanecen iguales. Eso es justamente el equilibrio. Ahora, eso es lo que explica esta reacción, cómo se va en una dirección y produce el N2O4, produce el NO2, y luego a su vez, reversible, el NO2 produce el N2O4. Eso es el equilibrio químico. Ahora, aparte del equilibrio químico, o no aparte sino en conjunto con el equilibrio químico, tenemos otro que se denomina equilibrio físico. Es lo mismo del equilibrio químico, pero lo que se percibe son cambios físicos. Les escribo. Es el equilibrio entre dos fases de un mismo sistema. ¿Qué significa las dos fases? Cuando ustedes encuentren el término que me refiero de las dos fases, es referido hacia cambios en los estados de agregación de la materia. Eso son el cambio entre dos fases, estados de agregación de la materia. Por ejemplo, un equilibrio físico, un ejemplo de equilibrio físico sería el agua, que se encuentra en estado líquido.
va a ser muy importante el hecho de que marquemos en qué estado se encuentre. Y esta reacción es reversible a el agua otra vez, pero en estado gaseoso, que ya sería vapor. Entonces, esta reacción se encuentra en equilibrio. Como el agua se transforma en su estado de agregación como tal a estado gaseoso y sucesivamente a estado líquido, y se encuentran en equilibrio. Ok, entonces, ya que sabemos qué es el equilibrio químico y que entendemos que equilibrio se refiere a la producción o que se encuentra en equilibrio la producción de entre reactivos y productos, y que el equilibrio físico se refiere, perdón, a esa producción entre reactivos y productos, pero en cambios de fases, o sea, estados de agregación, podemos pasar a la constante de equilibrio. La constante de equilibrio justamente es lo que nosotros vamos a calcular, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el ejemplo anterior, donde N2 o 4, recuerden las dobles flechas, produce NO2. Ahora, ¿cómo podemos calcular la constante de equilibrio de esta reacción? Hay una fórmula general, por así decirlo, que vamos a utilizar. Se puede generalizar de la siguiente forma. A este proceso se puede generalizar de la siguiente forma, y esta es como la fórmula general que van a utilizar para poder calcular el equilibrio de las diversas reacciones. Ahora, de esta, nosotros tenemos que representarla de la siguiente forma. K, deben de recordar que K es la constante de equilibrio en este caso, sería C. Ahora sí, esta es la ecuación con la que se representa o cómo se generaliza la constante de equilibrio con esta ecuación. Esta ecuación se le nombra la ley de acción de masas. Ley de acción de masas. Ahora, bueno, esta ley de acción de masas en realidad fue propuesta por dos químicos noruegos en el año 1864. Estos señores se llamaban Guldberg y Wegener. Estos señores propusieron esta ecuación en el año 1864. Ahora, ¿qué tiene de especial la ley de acción de masas? Cabe destacar que cada una de las letras en mayúsculas son los compuestos en acción, o sea, estos compuestos. Y las letras minúsculas son los valores estequiométricos que tiene la reacción química. Esos valores estequiométricos nosotros los tenemos que representar, aquí faltaba un 2, nosotros lo tenemos que representar con estas letras minúsculas. ¿Ok? Ahora, esta ley establece, vamos a notar, que para una reacción reversible en equilibrio,
y a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante K. Que en este caso K es la constante de equilibrio. Algo importante que cabe destacar, perdón, al respecto de la constante de equilibrio, o sea K, es que depende completamente de las concentraciones de los reactivos. Si nos vamos acá arriba, ustedes se van a dar cuenta que la concentración de los reactivos me refiero hacia estas literales, las mayúsculas, que son estas. Esos valores están dados en molaridad. Esos valores de molaridad, no importa cuáles sean, la constante de equilibrio tiende a ser prácticamente la misma. También incluyendo estos valores que son los valores estequiométricos que se encuentran en la reacción química, en este caso sería este 2. Por lo tanto, la constante de equilibrio no es tan diferente a lo largo de una reacción química. Esto lo estudiaron justamente en este año estos dos señores en la ley de acción de masas. Ahora, ¿cómo se representa? Digamos que nosotros tenemos este ejemplo, que es el anterior que habíamos visto. Ahora, este ejemplo se representa para la constante de equilibrio de esta manera. K es igual a, se ponen arriba en el numerador, se ponen los productos y se elevan exponencialmente con el valor que tengan estequiométrico. Y abajo, los reactivos, o sea, en el denominador y elevado a la 1, porque aquí tiene un 1. Ahora, eso es al respecto de cómo es que se escriben. Ahorita vamos a repasar con ejercicios. Pero me interesa que conozcan cuáles son los valores que se les considera acá. K siendo la constante cuando es mucho mayor a 1, o sea, hay veces que la constante puede ser de varios miles, eso nos representa esta simbología, que es mucho mayor a 1, el equilibrio se desplaza a la derecha. ¿Qué significa que se desplace a la derecha? Cuando tú te desplazas a la derecha en una reacción química, hacia allá, significa que estás favoreciendo a los productos. Aquí. Si se desplaza a la derecha, hacia acá, significa que favoreces a los productos. Pero si K es mucho menor a 1, que se representa con esta simbología, entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y eso es lo que nos intenta explicar al respecto de cómo es que se comporta K, que siendo la constante del equilibrio. Muy bien, ya conociendo entonces cuáles son las características que tienen las constantes y el hecho de que si es muy grande o muy pequeña, vamos a pasar a cómo es que se redactan o cómo es que se expresan las constantes de equilibrio. Para esto,
Escritura de las expresiones de las constantes de equilibrio. O sea, cómo es que se escriben. Es tan simple como eso. Pero ¿cuál es la utilidad de esto? En la realidad se debe de conocer cuál es el equilibrio que existen en varias reacciones, por ejemplo a nivel industrial, porque hay constantes que suceden en cada uno de los procesos de la formación de algún producto, por ejemplo para formar ácido sulfúrico. Entonces se debe de conocer bien el proceso en todos los puntos de la reacción para poder obtener el mayor rendimiento posible, que el rendimiento significa una gran cantidad, o sea, la mejor cantidad que se pueda del producto que tú estás buscando. Inclusive también en la atmósfera, cuando se tiene que conocer cuáles son las constantes de equilibrio de ciertas reacciones en fase gaseosa para saber cómo es que funciona o cómo es que se está llevando a cabo el desgaste del ozono en la atmósfera, de la capa de ozono en la atmósfera. Entonces es muy utilizado. No es algo nuevo, por así decirlo. Ya le habíamos dicho de qué año proviene esta ecuación. Entonces la herramienta que nosotros vamos a utilizar es la ley de acción de masas. Nosotros vamos a utilizar la ley de acción de masas para poder primero expresar las ecuaciones en el equilibrio y luego, ya que ahora sí tengamos las expresiones, podemos encontrar dichas concentraciones. Eso ya va a ser más adelante. Ahora, la ley de acción de masas ya se las había explicado, que era la fórmula general, por así decirlo, es esto. Así. Ahora, nosotros vamos a explicar primero cuál es un equilibrio homogéneo. Equilibrio homogéneo. ¿Qué significa un equilibrio homogéneo? Un equilibrio homogéneo se refiere a que todas las reacciones se encuentran en la misma fase. Vamos a escribirlo. Más que todas las reacciones, sino que todas las especies, se refiere a que cada uno de estos están en la misma fase. Todos los reactivos y productos o los compuestos dentro de la reacción están en la misma fase. ¿Sí? Ahora, un ejemplo sería el que les había escrito anteriormente. Esto es un equilibrio homogéneo. ¿Por qué? Porque ambos, el reactivo como el producto, se encuentran en la misma fase, que es fase gaseosa. Por eso es un equilibrio homogéneo. Ahora, la constante de equilibrio para esta se representa de la siguiente manera. Lo vamos a representar como un Kc. Es igual. Recuerden, aquí me falta el valor estequiométrico. Y NO2 elevado al cuadrado entre N2O4, así, elevado a la 1. ¿Qué significa Kc? Kc significa que las concentraciones de estos están en molaridad. O sea, esta es la constante de equilibrio. Pero el hecho de que se esté explicando o se esté escribiendo como Kc es porque nos está dando las unidades de cada uno de estos se encuentran en molaridad. O también podemos decirlo que en mol sobre litro. Aquí no me quedó muy derechito. Mol sobre litro. Por eso es que se expresa con este término, Kc. Ok, los términos que acabamos de manejar, o sea, que la
Kc, siendo la constante de equilibrio, hablando de molaridad, también se puede expresar de otra forma para esta reacción, dado el hecho de que está en estado gaseoso, o sea que se encuentran en la misma fase, recordando que es un equilibrio homogéneo. También se pueden expresar, perdón, también se pueden expresar en términos de sus presiones parciales. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a poder expresar esta misma ecuación o ecuación de equilibrio, pero basado en sus presiones. O sea, voy a utilizar otra vez este como ejemplo y la expresión queda de esta forma. Kp, que ahora estamos hablando de la constante, pero hablando de las presiones, es igual a la presión, en este caso del de arriba, porque recuerden que es el producto, NO2 entre N2O4. Pero aquí algo que no se les debe de olvidar es el cuadrado de aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que el valor estequiométrico, vamos a bajarlo un poco, el valor estequiométrico de aquí es el que se pone como exponente, indicando que la reacción no es para poder comprobar que la reacción tiene sus valores estequiométricos adecuadamente y se pueda obtener pues la ley de la conservación de la materia. Recuerden que esa es la razón por la que utilizamos la estequiometría. Ahora, dado el hecho de que, bueno, vamos a pasarlo. Dado el hecho de que esas presiones se encuentran en atmósferas, digamos, se puede definir que entonces el Kp está dada en atmósferas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presión de gases. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer lo siguiente, tomando en consideración el hecho que nosotros acabamos de, recapitulando un poco, nosotros acabamos de hablar de dos términos, que es el Kc y el Kp. Pero algo importante que cabe destacar es que estos son diferentes entre sí mismos. ¿Por qué? Porque toman en cuenta las unidades que se están manejando. Podemos hablar justamente mol entre litro y atmósferas. Entonces, dado el hecho de que son unidades distintas, no se pueden relacionar, a menos que hay una condición donde sí se pueden relacionar, pero ahorita lo vemos. Entonces, como estas son diferentes entre sí, nosotros podemos deducir lo siguiente, podemos hacer algo un tanto diferente. Digamos esta ecuación está en estado gaseoso. Y en estado gaseoso. Ahora, esa reacción nosotros la podemos representar de la siguiente forma, ya como un equilibrio dado con la constante de equilibrio expresado, pero de molaridad. Recuerden que Kc es de molaridad. Sería B y este lo vamos a elevar a la B. Recuerden que el valor estequiométrico se pone como exponente entre A. Ok, es una A. Ahora, esta misma expresión yo la puedo representar también de esta forma, que es con las presiones parciales, que sería presión de B elevado todo esto a la B entre presión de A elevado todo esto a la A. Ahí quedó medio chueco, pero es eso. Ahora, si nosotros suponemos un comportamiento de gas ideal, me refiero en cuanto a las presiones que se encuentran en este sentido, nosotros debemos de recordar lo siguiente, que PB es igual a nRT. Esta es la ecuación de gases ideales, ¿ok? Ahora, esta ecuación de gases ideales nosotros la podemos utilizar para sustituirla aquí. ¿Cómo se hace? Se hace de la siguiente manera. Digamos que ambos son presiones, sería presión de B y presión de A, o sea, me refiero que sería presión de B es por el volumen es igual a N de B RT.
de esta forma. Ahora, esta ecuación, si la despejamos para únicamente obtener esta, nos queda de esta manera. PB es igual a NB RT entre V. Simplemente la V la pasé para abajo. Ahora, sería lo mismo con la A. Con esta, nada más en vez de estas B mayúsculas, como subíndice se pone una A, pero es lo mismo. Y esas ecuaciones lo que hacen es sustituirlas en esta ecuación original. O sea, te queda como Kp es igual a la presión, que sería esta presión, pero ahora nosotros vamos a sustituir todo esto. O sea, te queda de esta manera. NB RT entre V. Entre, porque estamos sustituyendo acá. Y sin olvidar, por supuesto, que todo esto está elevado a la B. Recuerden que lo estoy sustituyendo. Y acá abajo, exactamente lo mismo, pero ahora de la A sería NA RT entre V. Y todo esto va a estar elevado a la A. Ahora, dado el hecho de que estos dos tienen esta misma función, lo que vamos a hacer únicamente es quitarlos de aquí y pasarlos hacia un lado. Bueno, así es como lo manejan en el libro para poderlo hacer más fácil. Sería NB entre V, NA entre V, y eso lo vamos a multiplicar por RT. ¿Por qué? Porque se están dividiendo estas dos expresiones. Y recuerden que cuando se dividen, los exponentes se restan. Entonces estos dos exponentes te quedan como B menos A. Y ya nos queda esta expresión. Ahora, esta expresión nosotros la podemos hacer un poco más simple, por así decirlo, para que pueda ser un poco más útil, para que podamos utilizarla adecuadamente. Deben de recordar también que qué es lo que sucede cuando tú tienes mol entre volumen. Cuando tú tienes mol entre volumen. Eso es la molaridad. Entonces, técnicamente ya llegamos como a una ecuación original. Llegamos de hecho a esta expresión. ¿Por qué? Porque deben de recordar que N entre volumen, digamos entre litros, eso nos da una molaridad. Entonces, dado el hecho de que nosotros dos ya tenemos aquí una molaridad, nosotros lo podemos expresar ya un poco más simple. Te queda de esta manera, donde Kp es igual a B entre A, y esto va a multiplicar a RT, que es esto, y ya vamos a representar B menos A por este símbolo, que es la diferencia de N. ¿Ok? Ahora, esta ecuación nosotros todavía la podemos hacer un poco más simple. ¿Por qué? Porque deben de recordar que eso es Kc, es esta ecuación. Vamos a acomodarla. Esto es esto, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros ya podemos sustituir en esta parte de la ecuación lo siguiente. O bueno, vamos a terminarla, por así decirlo. La ecuación ya te puede quedar de esta manera. Kp es igual a Kc. Kc sustituye todo esto y multiplica a RT. Recuerden que R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura, por supuesto, por el diferencial de N. ¿Ok? Y al final, esta es la ecuación que nosotros estábamos buscando. Es la ecuación que requerimos para los ejercicios que vamos a estar utilizando. Una forma de calcular el Kp, que sería la constante del equilibrio, pero con presiones, y constante del equilibrio, pero con molaridad. Utilizando la temperatura, la constante de gases ideales, que deben de recordar que la constante es igual a 0.082, etcétera, pero vamos a redondearlo, y la temperatura. ¿Ok? Y por supuesto, la diferencial de N.
¿Qué es la diferencial de n? La diferencial de n, de hecho, es los moles. Ya no me cupo aquí. Bueno, vamos a anotarla aquí chiquito. La diferencial de n son los mol de productos gaseosos menos los mol de reactivos gaseosos. Mol de productos gaseosos menos los mol de reactivos gaseosos. Y eso significa cada una de las literales que tenemos en dicha ecuación. ¿Ok? Ahora, no se deben de complicar la vida viendo todas las ecuaciones que utilizamos para poder llegar a esta ecuación. Lo que ustedes van a utilizar es esta ecuación, nada más. Esta es únicamente la forma en la que llegamos a ella. ¿Ok?